Que yo quería plantearles en estos 20 minutos es un asunto que relativamente hace poco intenté, dilucidar, porque me había dedicado yo a otras cosas más vinculadas con la diseño de políticas públicas, con los asuntos de mercado de trabajo, y particularmente la educación, a pesar de que, por ejemplo, hice mi parte final en la licenciatura fue sobre sociología de la educación, la dejé durante mucho tiempo y ahora he vuelto a ella un poco por las necesidades propias del trabajo, pero también por este interés en torno a un elemento que parece de entrada una definición o una vinculación casi natural, ¿no? Pensamos en educación y pensamos en jóvenes o en niños. De hecho, la definición de padre de la sociología, de Durkheim, en torno a la educación, él lo definía como la acción de los adultos sobre los jóvenes. Esa era su definición inicial de Durkheim, que tiene mucho de verdad. Y también habría que hacerle una gran crítica porque supone que solamente los adultos son los que saben y los jóvenes o los niños son los que no saben, los que hay que depositarles conocimientos. Pero ya en esta tesitura, la vinculación que ha tenido los estudios de juventud con la educación ha sido, yo diría, muy azarosa. De hecho, otro punto de origen en torno a esta vinculación la podríamos encontrar en la obra de Rousseau, El Emilio, donde por primera vez se hace una distinción por edades, ¿no? En ese momento él lo llamaría adolescentes, por edades y por sexo, habla ya de las mujeres y de los hombres jóvenes. Y mi análisis es que a partir de ahí, de Rousseau, el interés por los jóvenes se dividió en tres grandes líneas. La primera la adoptó fundamentalmente la psicología, y entonces hizo todo una definición, articulación y desarrollo conceptual y práctico en torno a los adolescentes. Y ese peso que ha tenido la psicología en el inicio lo mantuvo durante mucho tiempo y lo ha mantenido hasta la fecha. De hecho, esta confusión que muchos tenemos entre adolescentes y jóvenes, dónde empieza uno, dónde termina el otro, qué es más conveniente llamarlos adolescentes. Por ejemplo, la UNICEF considera a los niños hasta antes de los 18 años. Hay medidas en torno a las estadísticas que coinciden a los adolescentes entre los 12 y los 18 años. Hay otras que hablan de juventud. Por ejemplo, la propuesta nuestra es fundamentalmente que a partir de los 12 años hay un aspecto juvenil elemental. Ahorita abordaré la crítica hacia el concepto de adolescencia. Pero esa es una gran línea. La línea psicológica se va ahora sí que agarra para el monte y desarrolla todo el concepto de adolescencia. La segunda línea tiene que ver con la pedagogía, que además es el tema del Emilio de Rousseau, ¿no? ¿Cómo les vamos a enseñar a estos jóvenes? Y la pedagogía desarrolla un concepto que también trabaja conceptualmente, lo desarrolla operativamente, que es el de estudiante. Y esa es otra gran línea que se desarrolla en torno a los estudios sobre este sector poblacional. Y la tercera línea, que viene básicamente en el origen de la antropología y después de la sociología, es la que se toma precisamente el concepto de juventud, de jóvenes. Estas tres líneas, con sus conceptos adolescente, alumno y joven, en realidad muy pocas veces se tocan. O sea, si uno revisa muchos de los análisis psicológicos, podemos ver
que se hace una confusión de repente entre el adolescente como un concepto universal, como si toda la adolescencia pasara por las mismas etapas en cualquier lugar y en cualquier época, y no hay una diferencia cultural, no hay una diferencia social en el concepto de adolescencia, ¿no? Y esa es una crítica que le hemos hecho desde la parte de los estudios de juventud al concepto de adolescencia. Actualmente nos complica más las cosas que lo que nos ayuda a trabajar con el concepto de adolescencia. Claro, para algunos asuntos, por ejemplo, para el tema de salud, muy vinculado al tema psicobiológico, es más fácil delimitar, ¿no?, un joven, un adolescente en función de ciertas características psicobiológicas. Pero en términos culturales, en términos sociales, es muy difícil que siga persistiendo este enfoque. El enfoque del alumno, del estudiante, tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que acota muy bien a un sector que generalmente está ubicado en una institución, que es la escuela, ¿no? Pero pareciera ser, la crítica fundamental, que el joven cuando entra a la escuela se quita su traje de joven y se vuelve alumno. Y pareciera ser que automáticamente ese joven se le quitan todos los vínculos sociales, familiares, culturales, que viene desde donde viene creciendo. Y entonces a veces muchos de los estudios desde la pedagogía hablan de un alumno casi como un ente totalmente diferente del resto. Entonces, de hecho, la pedagogía, uno revisa los estudios sobre asuntos pedagógicos, y yo siempre he dicho que parecen ciudades sin gente, parecen pueblos sin gente. Entonces se ven los estudios de las metodologías, de las estructuras físicas o burocráticas, etcétera, pero siempre nos falta un sujeto ahí, ¿no? Un sujeto que pareciera ser que además es como, lo diría Paulo Freire, como un lugar de depósito de conocimientos. Y bueno, el tema de juventud, que yo creo que los compañeros van a acentuar ese tipo de perspectiva, que intenta plantear algunas otras cosas y que igual nos hacen las mismas críticas desde otros puntos de vista. Pero fundamentalmente ahora, por el tema que estamos aquí, me gustaría tocar el tema pedagógico, el tema de esta construcción del alumno, que parece que es un ente mágico que aparece, que surge en un pupitre y que no tiene un contexto. Pero además, en las actuales condiciones, ¿no?, ese sujeto que está en ese pupitre tiene nuevos elementos que igual la pedagogía de repente olvida. Siempre me ha gustado esta metáfora. Si nosotros trajéramos a un médico del siglo XIX y lo pusiéramos en un quirófano, ¿qué le pasaría al médico? No sabría ni dónde está. O sea, ha transitado tanto la medicina del siglo XIX al siglo XXI que prácticamente el médico del siglo XIX no tendría ninguna función. Pero ¿qué tal si traemos a un profesor del siglo XIX y lo colocamos aquí en este estrado, en esta forma de auditorio? ¿Qué le pasaría? ¿Entendería dónde está? Automáticamente. La estructura del salón de clases es la misma del siglo XIX. Hay gente arriba, generalmente le ponen al maestro un estrado quizá más pequeñito, pero igual. Arriba está el que sabe, el que ordena, el que califica, ¿no? Y de ese lado están los que no saben, los que tienen que aprender, los que tienen que obedecer y los que tienen que callarse. Entonces, en esta concepción del salón de clases del siglo XIX es como trabajamos. Y claro, a esta estructura del salón de clases le hemos puesto pantallitas, le hemos puesto macromedia, ¿no?, le hemos puesto PowerPoint,
¿no? Pero en realidad no ha cambiado la relación del maestro-alumno, ¿no? Estamos teniendo ahí en la UNAM un diplomado a distancia con profesores de educación secundaria. El objetivo del diplomado es enseñarles, les digo a ellos, que esos que están enfrente, esos salvajes que están enfrente, ¿no? Piensan, sienten, tienen habilidades, crean y muchas veces además saben más que nosotros, ¿no? Entonces, enfrentarse a ese nuevo sujeto joven, que además no se quita, digamos, la piel de joven cuando entra al salón de clase. Lo trae totalmente activo, ¿no? Y a veces pensamos que que este muchachito que está aquí no es joven. O sea, no le gusta los Matching Pong o cualquier grupo, o hasta Justin Bieber le puede gustar, ¿no? Que eso ya se habla de muy malos gustos. Pero ese es precisamente su condición, ¿no? Es un nuevo sujeto que está en nuevas condiciones y que de repente la pedagogía, o quizá más estrictamente hablando, el salón de clases, la escuela, no ha logrado transformar. Entonces, ese es un reto que tenemos porque ese sujeto ha cambiado tanto, o sea, los jóvenes actuales no son los mismos de hace 20 años. Más, yo diría que no son los mismos de hace 10 años. Y pocas veces la pedagogía o el trabajo en salón de clases no percibe eso. En la investigación que estoy realizando ahora, una de las cosas que más me ha sorprendido, estoy haciendo historias de vida con jóvenes de diferentes estratos, con diferentes condiciones, etcétera. Cuando uno les pide la narración de la familia, es una narración detallada, compleja, diversa, pero es una narración que los jóvenes tienen presente. ¿Cuál es la relación con el padre, con la madre, con los hermanos, con el contexto, cómo se mueven, qué alianzas hacen, cómo se pelean, etcétera, etcétera? Pero cuando uno termina eso y pasa a la escuela, ¿no? Dicen, bueno, ¿y cómo te ha ido en la escuela? Bien. Bueno, ¿y qué cosa es bien? Ah, no, pues los amigos, la novia, el reventón. Sí, pero eso es lo que está alrededor de la escuela. ¿Cómo te ha ido en la escuela? Pues bien. En realidad, sobre todo entre lo que es el nivel de secundaria y el nivel de preparatoria o vocacional, la educación media superior, tenemos un gran silencio. No sabemos qué pasa en ese salón de clases. Hay estudios sobre los niños, tenemos muchos estudios sobre el salón de clases de los niños. Y tenemos, quizás no muchos, pero sí hay sobre lo que pasa en el aula universitaria. Pero en este lapso entre la secundaria y la preparatoria vocacional, en realidad desconocemos muchas cosas. ¿Qué sucede? Entonces, no hay, digamos, una actualización de cómo se da esa relación maestro-alumnos o alumnos-alumnos en los contextos actuales, ¿no? Estaba oyendo, alcancé a oír la queja de una profesora que decía, a ver, este asunto está bien, la tutoría puede ser un elemento novedoso en esta relación pedagógica, pero ¿a qué horas los atiendo? ¿A qué horas los llevo? ¿No? Porque hemos considerado que la tutoría es un adendum a lo que hacemos en la escuela. Yo, por ejemplo, no lo digo porque creo que son más jóvenes que yo. Bueno, acá parece que no está, pero en mi caso, en mi generación, nunca tuvimos tutores. Pero teníamos maestros. Yo recuerdo las conversaciones con la maestra de literatura de la secundaria, que nos contaba unos cuentos preciosos. O con el maestro de anatomía en la preparatoria, que además era de Alvarado y que nos enseñó los 370 y tantos huesos del cuerpo a base de albures, ¿no? Y que nos los aprendimos. Yo todavía me sé el esternomascloideo y no les digo por qué me lo aprendí, pero porque es medio complicado, pero esas cosas le quedaban a uno en la escuela. Cambia ahora, es casi un trabajo de tirabuzón
para que el joven hable del salón de clases cuando está en la secundaria o en la preparatoria. Porque uno se pregunta, ¿por qué hay ese silencio? ¿Por qué no hay una narrativa del salón de clases? Porque solamente tenemos narrativa de las cosas que nos importan. Sí, perfecto. Ya termino. Y entonces esta narrativa, ¿no?, cuando no existe, es que no nos suceden cosas decisivas en ese lugar. Entonces pasa como como la caja negra de los aviones. Lo que pasa es que es más difícil descifrarla, ¿no?, porque no hay estudios sobre eso. Entonces, la tutoría, que antes era de una manera integral, porque teníamos la relación maestro-alumno mucho más cercana, ahora no se da. Y no se da también por las condiciones de los profesores, ¿no? Digo, si están que tienen que salir de uno y entrar al otro o irse a otra escuela, me imagino que es bastante complicado ese tema. Entonces, algo estamos haciendo mal en esta relación de lo juvenil, que además transita a pasos agigantados en un montón de transformaciones, y desde la mirada adulta de los profesores o desde la escuela como institución, donde no ha logrado ubicarse en esta nueva relación. Estamos ante un sujeto distinto, estamos ante un contexto muy diverso y tenemos pocas herramientas, sobre todo para los profesores, para que entiendan esta complejidad. Y que en un salón de clases la relación maestro-alumno ha cambiado a tal manera que a veces ellos saben más que nosotros, como decía yo, y que tenemos que plantearnos de otra manera esa relación. Me parece que el tema de la tutoría, con todo el beneficio que puede aportar, tendría que integrarse de otra manera en las relaciones docentes. Porque finalmente esa es parte del trabajo docente que tenemos que hacer. Alguna vez me han dicho, ¿por qué no hacen un curso, por qué no nos da un curso de valores para los jóvenes? Pues si quieren, lo hago, pero entonces me los llevo a mi casa, porque es la única manera de transmitir valores, ¿no? Con el asunto cotidiano. No puede uno enseñar valores así, a menos que sean los valores de la bolsa, ¿no? Pero fuera de eso, me parece que hay otro tipo de interrelaciones que deben establecer en nuevos contextos y en nuevos retos como tenemos en las actuales sociedades. Gracias. Muchas gracias, doctor José Antonio Pérez. Excelente la ilustración de temas y sobre todo aterrizarlo en cosas que nos conciernen. Efectivamente hay muchas cuestiones, muchas dudas. Si alguien tuviese en este momento alguna pregunta, alguna duda para que nuestro especialista, el doctor José, pueda contestarla. Estoy pensando en los últimos 6 años que a la escuela le hemos ido subiendo las paredes, ¿no? Según dicen que para protegerlos mejor, yo digo que es para que no se salgan los que están adentro. Pero esa es una escuela que siempre acaba no funcionando, porque está aislada del contexto, porque no entiende las razones de lo que sucede alrededor, porque no se abre a una realidad que finalmente se la está comiendo, ¿no? ¿Para qué se constituyó la escuela? Se constituyó para aprender cosas para la vida. El problema es que la vida le pasa por los lados a la escuela. Entonces las cosas que se aprenden en la escuela ya carecen de sentido para las nuevas generaciones. Es un poco el reto que tenemos. O sea, si algo no nos da sentido, no nos sirve. Y la educación, en las encuestas de juventud hay alrededor de un 17-20% de jóvenes que dicen que abandonan la escuela porque no les gusta. Y la realidad es que no les gusta porque debe ser muy aburrido estar en sus escuelas. Porque no encuentran un elemento que los invite a seguir conociendo su mundo. Y recuerdo también un estupendo texto, se me fue el autor, lo estaba intentando recuperar, un francés, que dice, ¿alguna vez han visto cuando un niño aprende a leer y por primera vez logra descifrar unos símbolos que dicen algo, ¿no? Para el niño es maravilloso, ¿no? Entender finalmente unos garabatos que dicen algo, que le dicen algo.
Entonces, dice este autor, dice, ¿cómo es que ese entusiasmo y esa maravilla de conocer algo distinto se le va perdiendo, ¿no? Y después tenemos que obligar al niño o al joven a leer, porque algo que debió ser maravilloso en su momento empieza a ser una carga pesada. Entonces, ¿cuál sería la escuela adecuada? Yo creo que por ahí algunos dicen que tendría que ser la que crea deseo. Nos han dicho que el deseo es una cosa al cual nos tenemos que resistir, ¿no? Porque hay oscuros objetos del deseo, ¿no? Y es cierto, hay algunos oscuros, pero algunos bastante divertidos también. Y en ese sentido, lo que tenemos que hacer es generarle este deseo por conocer más. Y diría Deleuze y Guattari, dos filósofos franceses, que la construcción del deseo es lo que nos hace ser humanos, no la razón, sino el deseo. ¿Por qué? Porque cuando uno desea algo, ¿no?, lo primero que uno lo tiene que hacer es construirlo en la cabeza. Tienes que construir lo que quieres, lo que deseas. Y después de construirlo, tienes que establecer las estrategias para lograrlo. Y después eso te mueve a caminar hacia la consecución del deseo. Entonces, si yo deseo un Lamborghini Diablo, ¿no?, lo primero que construyo es el concepto de que quiero ese carro, me gusta, me fascina. Bueno, ¿cómo lo consigo? Lo puedo conseguir de dos maneras. Uno es ahorrando mi sueldo de profesor, y entonces quizá cuando tenga 80 años, después de no comer todos esos años, puedo comprarme el Lamborghini, ¿no? La otra es, y acá tenemos un experto de eso, pues dedicarme a vender droga, a ser narcotraficante, y a lo mejor a la semana me lo compro, ¿no? Entonces, esa construcción del deseo, que tiene múltiples caminos, que lo involucran a uno como sujeto, que lo vinculan a cosas por las cuales una lucha, persigue y lo disfruta además, ¿no?, es lo que tendríamos que estar constituyendo como la nueva escuela, no lo que le damos. Entonces, yo digo, ¿qué tan importante, independientemente de que sea muy importante, es que el muchacho esté aprendiendo matemáticas o esté aprendiendo lógica? No sé si todavía hay la materia de lógica. Bueno, ¿qué tanto se necesita que aprende el Dari, Ferio, Sirapton, no sé cuántas más, ¿no? ¿Es tan importante eso como para dejarle el tema de la afectividad? No. Y la escuela debería trabajar con afectos, con deseos, con búsquedas. Y lo otro, como diría el que dijo, vendrá por añadidura. Entonces tenemos que construir, obviamente, tenemos que transformar una relación, una estructura donde la escuela tiene bardas reales, ¿no? Pero también hay que tirar las bardas imaginarias y las bardas de relación maestro-alumno, ¿no? Yo creo que por ahí va. Y el otro gran asunto, ¿no?, es que mucho de estas concepciones en torno a lo que sienten, ven y sueñan y son los jóvenes, hay que construirlo muy particularmente, porque cada vez esta sociedad está más diversificada. Entonces, los jóvenes, ¿no?, del norte, por ejemplo, yo siempre me pierdo, después del Zócalo yo me pierdo en esta ciudad, ¿no?, porque yo soy sureño fundamentalmente. Pero estos jóvenes de este lado de la ciudad son totalmente diferentes, o quizá no lo sé, a los del sur, pero me queda claro que los de aquí son totalmente diferentes a los de Chiapas y a los de Ciudad Juárez. Entonces, ahí tenemos que hacer una diversificación y además un entrenamiento, ¿no?, para que los profesores empiecen a identificar elementos donde el otro no es un número. Yo recuerdo en mi secundaria, en primera secundaria, yo la estudié aquí atrás, por Tepito, pues, éramos 101 alumnos en el salón de clases en primera secundaria. Nos pasaban lista por número. Yo era el 55, me acuerdo todavía, ¿no? Y después de que nos pasaban lista, creo que se acababa la clase, porque nunca me acuerdo de lo que aprendí ahí.
Pero había una relación con ciertos profesores, con ciertos maestros, que me marcó y como nos marcó a muchos. Yo creo que esa nueva relación hay que volverla a establecer, ¿no? Sí, gracias. Muchas